una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa BPS News. Licenciada Vidal, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí haciendo corajes por llegar corriendo. Una disculpa para todos. Pero ya estamos aquí, Liz. Vamos a platicar el día de hoy dentro del tema de tópicos fiscales de nuestra Ciudad de México, de nuestra ciudad del Distrito Federal, de lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, algunas situaciones de carácter legal, fiscal que vamos a ver en estos días y un poco más adelante iremos comentando detalles. Y posteriormente entraremos a la parte de ver las noticias fiscales que se van presentando hoy, que es todo un caos en esta ciudad y todo un ataque mediático, ¿no? Entonces ya estamos aquí, Liz, vamos a platicar acerca de algo de lo que nos está impactando en la Ciudad de México. Vamos a un corte y pasamos a tópicos fiscales. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Bien, ya estamos aquí, Liz. Y bueno, vamos a ver, primer tema, ya estamos en el año 2024, Liz. Ya. Nos hemos bajado, nos hemos estado ya, terminamos el 2023 a tambor batiente, como tú lo sabes, y ahora ya estamos en el año 2024. ¿Qué nos depara 2024? Pues hay cambios interesantes en todo lo que corresponde, en todos los temas de carácter fiscal, económico, mediáticos, etcétera. Entonces, vamos a comentar algo acerca de lo que es el Distrito Federal. No sé tú qué opines, pero para mí el primer dato que se me hizo sumamente relevante, Liz, es en materia de los conceptos de ingresos en el Distrito Federal. Uno de los conceptos más grandes que va a haber o que crecen terriblemente, obviamente es el concepto de impuestos y que ahorita vamos a platicar de él. Pero me llamó la atención que el número 2 de los ingresos, y hablando de una cantidad de N millones cantidad de pesos, son los accesorios. Es aquella gran fiscalización que se va a dar sobre los contribuyentes en el Distrito Federal. Y entonces la gente va a decir, oye, ¿y por qué es tan importante? Bueno, primero porque va a ser un año de grandes actos. Distrito Federal, no estamos hablando federal, Ciudad de México, una gran fiscalización sobre ciertos renglones específicos. Y dentro de esos renglones específicos yo lo pondría lo que tenemos en materia de predial, en materia de impuestos locales, en materia de hospedaje, en materia de agua, ¿verdad? Pero bueno, eso es sobre lo que se va a fiscalizar. Pero en mi percepción, Liz, cuando hablan de una cantidad impresionante dentro del 100% de la captación de ingresos, la captación en materia de accesorios, quiere decir que va a haber una terrible fiscalización sobre los impuestos que se pagan en la Ciudad de México. No sé qué opinas. Sí, fíjate, Álvaro, que este 26 de diciembre de 2023 se publica la Gaceta. Recordemos que no sale publicado en el Diario Oficial, sino sale publicado en la Gaceta, y salen todos estos cambios a los diferentes impuestos. Si bien se había dicho que no había nuevos impuestos, de entrada platicábamos la semana pasada de este aumento al salario mínimo de un 20%, y que de ese 20%, el 6% era como el ajuste de inflación. Y fíjate que en todas las contribuciones que vienen en el Código Fiscal de la Ciudad de México, todas se incrementan en un 5.9%. Entonces, a la gente que viva en la Ciudad de México, si ganaba el salario mínimo, pues tiene este 6%, y entonces pues prácticamente de aumento le quedará un 14% si es que causa todas las contribuciones que vamos a ir viendo, Álvaro. Entonces, pues empezando en la Ciudad de México, pues con un tema del 5.9 de incrementos en todo lo que corresponde. Oye, Liz, pero cuando tú me hablas de un incremento mínimo de un 6%,
fue muy curioso, ¿no? Porque en la Ciudad de México se habla también, pues, de que vamos a tener que pagar ese mínimo 6% que se dice que es el verdadero incremento al salario que fue por la inflación. Y luego viene un 14%, que bien comentaste tú, y quiero ser claro porque lo estábamos platicando, que es como una recuperación. Pero la gente sigue pensando que nos dan un aumento del 20%, y no es así. No lo es así. Pero ya de entrada un 6% de pura inflación. Y ese 6% de pura inflación, se hablaba de que la inflación va a ser el 4.66, pero ahora resultó ser que para efectos económicos se pusieron como un incremento del 6%. ¿También los impuestos van a recibir ese incremento del 6%? Era lo que te comentaba, Loro. En este caso, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, los incrementos de todas las cuotas vienen en un 5.9%, sí. Lo cual pues es muy cercano al 6% de esta recuperación. Voy a ir comentando, si te parece bien, vamos viendo como algunos de los impuestos y cómo están aumentando. En la parte de vehículos, en este caso, tenemos por decir, todos los vehículos tienen que hacer un refrendo vehicular, que es independiente de la tenencia. Este refrendo vehicular para los autos en la Ciudad de México ahora es de 698 pesos, aumentó 40 pesos, y en teoría este impuesto que se cobra es para mantenimiento de infraestructura vial y para movilidad sustentable, lo cual vemos que, bueno, a veces no se desarrolla correctamente. Conjuntamente con el refrendo en la Ciudad de México se paga la tenencia. La tenencia pues va a depender de qué vehículo tenemos y es este pago que se hace por tener un vehículo. Ahora, ¿qué es lo que dice la Ciudad de México? Si tu auto no es mayor a 250,000 pesos, entonces tú puedes llegar a estar exento de esta tenencia. Ahora, en términos generales, ¿cuál es el pago de la tenencia? Si yo tengo un auto de 3 a 4 cilindros, pago 455 pesos, de 5 a 6 cilindros, 1,362 pesos, y de 8 más cilindros, 1,698 pesos. Si traigo un carro importado posterior a 1964, la tenencia es de 1,094 pesos. Entonces tengo el refrendo, al refrendo se le suma la tenencia, y en esta parte de la Ciudad de México también sale como un estímulo donde nos dicen, oye, te voy a exentar de la tenencia. Para exentar la tenencia al 100%, imaginemos que yo tengo un coche de 5 a 6 cilindros, que la tenencia sería de 1,362, yo le tendría que sumar mi refrendo de 698 pesos. Pero ¿cómo puedo exentar esta tenencia? La autoridad me dice, bueno, primero tu tenencia la vas a tener que pagar antes del 31 de marzo. Segunda condición, tienes que ser una persona física o, en su caso, si eres una persona moral, no tener fines de lucro. Si yo soy una persona moral con una actividad empresarial normal, la tenencia no está exenta. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me va a dar la exención del 100% de la tenencia, y siempre y cuando el valor de mi auto no exceda de 250,000 pesos. Con el IVA incluido. Si excede de 250,000 pesos, entonces ya no tengo derecho a esta exención. Ahí esa parte, Liz, nada más déjame concluir con los requisitos. Ahí que se necesitan también no contar con adeudos anteriores de tenencias y que mi tarjeta de circulación tenga el chip vigente. Recordemos que las tarjetas de circulación, Álvaro, actualmente tienen una vigencia de 3 años. Y si tú no la renuevas, que inclusive es electrónica, entonces no tienes derecho a esta exención del 100% de la tenencia. Entonces hay que estar atentos, pues, para poder tener esta exención. Ya, el comentario quería decirte era la parte de si se incrementa en la parte del automóvil, como dices, a 250,000 pesos, y acertadamente, como mencionas, con el IVA incluido en su precio. Pero el problema es que ¿cuántos autos hay en el mercado por debajo de ese valor? Claro. El problema es que en el mercado ya existen solo posiblemente 4 o 5 tipos de unidades por debajo de ese valor. Entonces lo que realmente estás haciendo es prácticamente dar ya un tema, y yo veo que se está eliminando todo aquello que se decía que eran beneficios,
y dices, pues ya no hay de esos autos, y entonces la autoridad puede decir, pues no es mi culpa, ¿no? Claro, no es mi culpa que no haya eso. En los automóviles nuevos, Álvaro, nos da este valor de 250,000, incluido el IVA. En los autos que no son nuevos, se ocupa el valor de la factura, la autoridad aplica un valor de depreciación, y si ese valor queda abajo de 250,000, tu auto queda exento. Sí, es lo que te digo. Entonces, pero el tema es, cuando tú tratas de dar una posición a nivel de qué hay en el mercado, pues la realidad es que para los autos nuevos ya tampoco. Y vuelvo a hacer, lo digo desde el punto de vista de si realmente son cifras actualizadas, si realmente son cifras conceptualizadas en el mercado vigente. Me queda claro que del mercado pasado, del mercado que ha existido, o de las unidades más o menos ya usadas, viejas, que se tienen y que es lo que es el mayor parque vehicular, ya con la depreciación muchos quedarán abajo de esta cifra. Claro, recordemos que el gobierno, Álvaro, pues lo que busca es recaudar. Entonces, pues lo que menos va a dar es una exención. Yo creo que de ahí deriva que esta exención esté con ese tope. Claro. Porque lo que quiere es tener dinero para ejercer el gasto público en las actividades de la ciudad. Entonces uno lo podría ver así como dices, exactamente. A ver, si bien puedo decir, salgo con la bandera de que estoy dando exenciones, la realidad del tema pues es que no va hacia el nuevo, o al fomento de las nuevas economías, si quieres llamémoslo, o lo quiero girar de percepción. Si lo veo hacia atrás, me queda claro lo que tú has dicho y va a ser beneficio, pero a la generación de nuevas unidades, al nuevo mercado vehicular que está saliendo, a todas las nuevas clases de unidades, no lo hay. Claro. Y ojalá pudiesen haber unidades de carácter eléctricas, o, ¿cómo lo llaman? Híbridas, que estuviesen por debajo de esos montos. Claro, pero no. Pero para eso es dar otro beneficio, que me queda claro, que es sí fomentar, pero realmente el mercado está muy fuerte. Es un mercado que golpea, y yo creo que en lugar de buscar, tal vez el mensaje, tal vez viéndolo, como bien dices tú, por un lado es la recaudación, ¿sí o no? Claro. Busco recaudar, y hazle como quieras, y lo disfrazo como quieras. Busco recaudar. Por el otro lado, trato de fomentar también una economía. Y ese es el punto al que yo iba, que acertadamente tú comentas en materia de la tenencia. Adelante, Liz. Sí, también, ¿qué se modifica? Se modifica también el pago por la expedición o renovación de la licencia. Recordemos, y hay que checar quien está en la Ciudad de México, la licencia, hay dos tipos de licencia, unas que son por tiempo indeterminado, la vigencia es indeterminada, ojalá que la mayoría de ustedes tengan esta licencia, pero cuando no es así, la vigencia de la licencia es por 3 años. Entonces, cada 3 años tú vas a tener que estar renovando tu licencia, y aquí nos dice que los de tipo A va a tener una cuota de 1,049 pesos, que es solo para vehículos. La de tipo A1 es cuando son motocicletas, y son 525 pesos. Recordemos que en la Ciudad de México ya actualmente se están haciendo verificaciones, paran a los motociclistas, les piden su documentación, y de no ser así se están llevando las motocicletas pues a los corralones. Entonces, si por alguna razón no tienes licencia o utilizas motocicleta y no utilizas el casco, pues ten cuidado con estas revisiones. Oye, pero como dices ahí, yo sí lo secundo, y secundo con gran interés, es el que ya cada día buscan que la licencia exista para todos los fines. Por la parte del seguro también debes de tener ya tu licencia, y se busca que esté vigente. La licencia es el permiso para poder andar en la vialidad. Si bien es cierto, hay gente que dice, oye, no traigo la licencia, pero sí tengo. Pues sí, la traes, no la traes, no debes de poder tener la vialidad. Y 2, no cubrirte por el seguro. Yo creo que lo que has dicho ahora es trascendente desde el punto de vista de decir, las licencias, el costo y la obligatoriedad de pagarlas se incrementa. El parque vehicular de motocicletas ha crecido, yo creo que en más de un 300% en la Ciudad de México. Sí, claro, y recordemos, Álvaro, nada más completo ahí también el pago de la licencia tipo A2, que es cuando yo utilizo moto o cuando utilizo un vehículo particular, también queda en 1,049. Ya lo que decías de el incremento en el parque vehicular de las motos, claro que así es. Sin embargo, tenemos un problema de
cumplimiento en la regulación, ¿no? Recordemos que las motocicletas deben ir como si fuera un vehículo y lo que encontramos, pues inclusive en vías principales, es que las motocicletas se van metiendo entre los carriles y pues esto puede provocar accidentes. Entonces, pues aquí en esta parte, pues el incremento de todo esto, Álvaro, pues hace que inclusive para el que no tenga un auto, pues de entrada deberá considerar estos costos. Ahora, ¿qué también está pasando, Álvaro, en la Ciudad de México? Por un tema aparentemente de ahorro, muchos contribuyentes o muchos usuarios dijeron, yo no quiero pagar la tenencia porque a lo mejor mi coche es nuevo, es mayor a 250,000 pesos, y se fueron a algún estado de la República donde no hay pago de tenencia. Y entonces, pues, ese contribuyente, esa persona dice, me ahorré lo de la tenencia. Pero, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Imaginemos que llegas tú a un lugar donde hay un parquímetro o inclusive estás en un lugar de la ciudad y cometes una infracción y entonces llegan esta policía que solo está autorizada para levantar infracciones, que son las que traen son de azul marino con unas rayas amarillas. Entonces llegan, te piden tu documentación, ven que eres de otro estado y entonces ellos bajan de la base de datos las multas o infracciones y lo que checan tengas. De inmediato. Soy primero de esos que ya vivió esa parte. Y entonces ahí te piden que, o sea, uno podría decir, levánteme la infracción y yo me voy. Pero lo que ellos te dicen es, no se puede ir, me llevo el vehículo o tiene que pagar todas las infracciones que usted tenga. Entonces, pues primero seguir el reglamento de tránsito y si tú por alguna razón tienes tu vehículo en otra entidad, pues también verifica si tienes multas en la Ciudad de México, si es que normalmente circulas aquí, para que no te llegue a pasar esta sorpresa. Y no quiero decir nada más que también no solo es que te paren, Liz. Como tú lo comentabas acertadamente, resulta ser que yo ya lo viví, te paras, se te pasa el parquímetro y tienen el derecho de ponerte la multa y te ponen la araña y esa araña te va a significar lo que has dicho, que no te pueden quitar la araña hasta que pagues el 100% de las multas que tuvieses generadas. Y esas multas, tienes toda la razón, no podría pensarse o podría llegar a pensarse más bien que van a estar vigilando todos esos autos, pues mira, así fue dada la autorización en años pasados de que los autos podían domiciliarse en un lugar fuera de la Ciudad de México y no pagarían la tenencia. Caso concreto, Cuernavaca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás aquí en la Ciudad de México y vives, infraccionas, ya sea por velocidad, ya sea por el parquímetro, ya sea por el lugar, por la causa que sea, yo creo que es correcto que te hagan pagar las multas. Yo sí creo que es correcto, muy doloroso, y yo creo que lo que has dicho ahorita, que le dices a toda la gente, es cuídense, cuiden el automóvil, cuiden las sanciones, porque si les toca, de repente se van a encontrar, como me pasó y como vi a una persona que se encontró con 40, 60,000 pesos de multas que no sabía, y eso le rompe la economía a cualquier persona. Claro, y fíjate que esto de la araña que dices, Álvaro, precisamente son para estos vehículos que no están domiciliados en la Ciudad de México. Para los vehículos que sí están domiciliados en la Ciudad de México, levantan la infracción, te dejan un ticket y finalmente tú te vas, o sea, no tienes que pagar la multa. Y lo puedes pagar rápidamente. Y lo puedes pagar después porque ya no ponen la araña. Como estoy domiciliada en la Ciudad de México, cuando vaya a verificar o cuando vaya a renovar mi tarjeta, ahí me dicen, oye, tienes estos adeudos, los tienes que pagar. Entonces, esa es la diferencia. Si eres un vehículo que sea de otro estado, te pondrán la araña. Si eres un vehículo de la Ciudad de México, te levantan un ticket. Y luego también tener cuidado, Álvaro, porque inclusive para ciertos autos ya con cierta antigüedad que no circulan todos los días, cuando entras a la Ciudad de México se debe tramitar un permiso de circulación. O sea, no es que yo tengo cualquier auto lo sitúo en otro estado para no pagar la tenencia y entonces circulo libremente en la Ciudad de México. Hay una serie de disposiciones donde tengo que inclusive tramitar unos permisos para poder circular en la Ciudad de México cuando soy en otro estado, dependiendo del modelo del auto. Entonces también estar atento a eso porque tal vez si yo no circulo puede ser que el viernes yo no pueda sacar mi auto o el primer sábado yo no pueda sacar mi auto porque se considera que es un vehículo con un permiso en ese momento. Yo creo que es bien interesante ese dato, porque hay muchos, y me ubico en ese lugar, que el automóvil, por la causa que haya sido, tiene la placa fuera de la Ciudad de México, y esto que has dicho ahorita es algo digno de estarse vigilando, porque
dudo mucho que cualquier persona estemos sujetos a revisar si tengo permiso para circular ese día o no. Te apegas a las disposiciones de hoy no circula o sí circula o algo, pero lo que dices es una gran verdad, ¿eh? Quien no esté al tanto de estas disposiciones del gobierno del Distrito Federal puede estar teniendo sanciones económicas muy fuertes. Claro, y recordemos que cada estado va a tener sus peculiaridades, entonces imaginamos que si tú tienes tu auto por alguna razón domiciliado en Cuernavaca, en Morelos, en Hidalgo, en otro estado, vas a tener que estar atendiendo a las dos disposiciones, a las de tu estado, porque inclusive no dejas de ser de allá. Hay renovación de tarjeta de circulación, hay a lo mejor algún pago de derecho, y también a las de la Ciudad de México. Entonces, de repente es cuestión de evaluar si en realidad te está conviniendo no haber pagado la tenencia en la Ciudad de México con todas las implicaciones que eso amerita. Hace ratito mencionaste y pasó a lo de, se quedó así, porque dijiste una palabra: si eres persona moral, siempre que no seas con fines de lucro. De lucro. Uh-huh. Entonces, ojo, porque hay muchos que sacan sus placas en el afuera de la Ciudad de México, pues tienen que pagar tenencia normal. ¿Por qué? Porque son sociedades con fines de lucro. Claro, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Tendré yo que pagar mi tenencia. Claro, normal, ¿no? ¿Verdad? Y ese es un impacto. Y has mencionado todo ese detalle que me pareció extraordinariamente acertado, porque en el rubro de aprovechamientos, como te decía Liz, creció en este año en un 33%. Y pues la gente va a decir, oye, pues digo con todo el respeto, sea dicho, es una cantidad impresionante de estas pequeñas multas que se lo multiplicas por el número de contribuyentes que incurriremos o podamos llegar a incurrir en esto, te da hasta una cifra de 6,000 millones. Claro, sí, recordemos que esta parte de las multas pues son infracciones, son accesorios, que era lo primero que comentabas al inicio de la plática, terrible. ¿no? O sea, tal vez no sea un aprovechamiento, recordemos que todas las sanciones son accesorios, entonces estaríamos cayendo en eso. Sí, claro. Luego, en el impuesto predial, Álvaro, como comentábamos, suben todas las tarifas al 5.9 y siguen existiendo estos estímulos de que si pagamos por anticipado en enero o en febrero, habrá una disminución al impuesto, ¿no? Si pagas los 6 bimestres, vas a tener una reducción si pagas en enero del 8%, y si pagas en febrero tendrás una reducción del 5% sobre tu impuesto predial de los inmuebles que tengas en la Ciudad de México. Y la parte interesante también ahí es que tengas que tener un historial de cumplimientos también. Si eres una persona porque sean muchos casos, si es una persona que traes años cumplidos de cumplimiento oportuno, también te dan un descuento correspondiente, pero ese 8% pues nadie te lo regala. Claro. Si estás pensando que el incremento fue un 5.9, como lo has mencionado acertadamente, y por pagar oportunamente te van a dar un descuento del 8, pues viene siendo interesante. Claro, y luego fíjate, Álvaro, que si tú manejas bien esta parte de tus finanzas, imagínate, pagas tus 6 bimestres en enero, tienes el 8% de descuento. Si pagas con una tarjeta de crédito, muchas veces se va a 3, 6, 9 o hasta 12 meses. Sí. Entonces, estás adquiriendo un descuento, te financias en ese sentido, y siempre y cuando, pagues en tiempo para que no te cobren la tasa de interés. Pero entonces puede resultar muy atractivo obtener el descuento e ir pagando ese impuesto pues durante los meses que tu banco te proporciona. Y lo dices también, por ejemplo, puedes decir, yo he sido asiduo de pagarlo en Palacio de Hierro, déjame decirte, o de pagarlo a través de una de esas tiendas de conveniencia, Chedraui, que son gigantescas. Pero lo interesante es, para mí, el gobierno logra tener una programación exacta de recaudación, porque al pagar tú ya crédito, pues una captación de los ingresos perfectamente programada. Claro, y él recupera el dinero. Recordemos que estas mensualidades que nos da, quien absorbe el costo es el banco, porque lo que le interesa es que haya un flujo de efectivo, y en realidad a veces los comercios, pero en el caso del gobierno federal, pues es mayor la recuperación de tener toda la cuota que a lo mejor lo que le están cobrando en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Y el beneficio, yo invitaría a todos nuestros amigos a que no dejen de ver este beneficio de pagar esta cosa.
Entiendo perfectamente que habrá muchos que dicen, no puedo pagar todo el impuesto del predial, pues todo el año. Claro, y lo vas entonces pagando por bimestre. Entonces lo puedes pagar por bimestre en una metodología también programada. Claro. Y te va a dar también, pero los beneficios es, te invito a pagar con descuentos. Y hay descuentos en el mes, como dijiste, enero, febrero, marzo, diferente tasa de descuento al beneficio para el que pueda hacer este pago. Sí, los descuentos son en enero y febrero. Recordemos también que para las personas adultos mayores que viven en la Ciudad de México, tienen un 50% del descuento en el predial. 50. Sin embargo, ¿cuál es la condición que la Ciudad de México establece? Es, oye, si tú vienes como adulto mayor, tú tendrías que ser el propietario del inmueble. Y entonces también tu INE deberá corresponder al inmueble en el cual quieres que yo te haga el descuento. Entonces, esta facilidad no la dejen de ver, porque muchas veces las casas donde uno vive son de los papás, de los abuelos, y entonces ellos pueden obtener este descuento adicional o independiente de este 8 o 5% que hemos mencionado. No, y lo dices muy bien, habrá gente que al revés, voy a pensarlo ahora al revés, ya le pusieron la casa donde ellos viven a nombre del hijo, y entonces la casa está a nombre del hijo, y él, aun cuando eres el que la vive y el que lo pagas, pues no eres el que realmente tienes la propiedad de ese inmueble, y entonces no puedes exigir o pedirle a la autoridad ese descuento tan interesante que hablas, porque estás hablando de un monto muy fuerte, 50%. Claro, y fíjate que este es un tema, Álvaro, que en la Ciudad de México, pues normalmente la gente no regulariza su situación. Es decir, a lo mejor yo compro un inmueble, o me ponen un inmueble, o heredé un inmueble, y entonces yo tendría que poner todos los documentos de los servicios, y el predial, y el agua, y la luz al nombre del propietario. En el caso del agua o de la luz, pues va a depender, porque si yo solo tengo el uso, también lo puedo poner a mi nombre, pero es algo que normalmente no se hace, y entonces cuando quieres hacer a lo mejor un crédito sobre tu inmueble, o ser un fiador, o a lo mejor tener algún beneficio, pues no vas a tener derecho a ello porque tus papeles no están regularizados. Y fíjate, y también uno de los requisitos que maneja ahí en esa parte, pues es también que tengas, con todo el respeto, el cumplimiento de años anteriores de tus pagos. Claro. O sea, se oye tonto, pero haz un historial limpio, haz un historial de los últimos 5 años, pero si ni siquiera está tu nombre. Claro. Tú y yo lo vivimos ya hace algunos años, yo quise obtener el descuento, y no se me otorgó porque la credencial la tenía con otro domicilio. Claro. Mi INE lo tenía con otro domicilio, me dijeron, pues, más suerte para la próxima, tienes que tener el INE con el domicilio de tu casa. Entonces, si bien es cierto, la vives, es tuya, la puedes tener, tienes que acreditar con un documento correspondiente el que estás ahí. Claro, claro, y obviamente este descuento de las personas de la tercera edad, pues va a depender del inmueble, ¿no? No en todos los inmuebles dan este porcentaje, sí. En algunos dan una mayor reducción, inclusive se habla de una cuota bimestral de 62 pesos, entonces va a atender al tipo de inmueble sobre el cual se vaya a pagar el predial. Fíjate que de la cuota de los 62 pesos, Liz, yo no sé si tú recuerdas, viene de hace muchos años, y es para estratos económicos de valor del inmueble más bajo, en la cual se fijó una tasa verdaderamente baja, que es 62 pesos. Sí, 62 por bimestre. Y estás hablando de inmuebles que pueden valer cerca de los 2.800.000 pesos. Entonces, es cierto, hay muchos inmuebles de esa calidad a nivel de lo que es la Ciudad de México. No todo es, como decimos, no todo es la del Valle, no todo es las Lomas, no, alrededor hay muchos que sí les toca este beneficio. Claro. Entonces lo pueden ver, pero sí tienen que tener acreditar siempre, acreditando la propiedad. Claro, acreditar la propiedad, eso es lo que nos va a dar esta pauta, Álvaro. En el impuesto sobre nómina sale una reforma importante. Recordemos que el año pasado hay esta parte de, se empieza como un programa piloto, el de que se inscriban las trabajadoras del hogar en el Seguro Social, pero existía la duda si causaban 3% sobre nóminas o no. Recordemos que hay una obligación de que si yo pago un salario, tengo que timbrar esa nómina. Pero entonces estábamos en la duda y la autoridad el año pasado no lo aclaraba, y entonces sale en esta Gaceta esta aclaración donde dice, oye, las trabajadoras del hogar dadas de alta mediante ese programa,
pues no causarán el 3% sobre nómina. ¿Por qué aclaro que debe ser mediante el programa? Porque a lo mejor mucha gente que hizo a esa trabajador del hogar lo inscribió en su empresa, y entonces al inscribirse en su empresa no está en el programa y entonces sí causará el 3% sobre nómina. Pero lo que estás diciendo es bien claro. Sí está siendo cubierta por la Seguridad Social, sí, más no dentro de los programas que crearon para ello. Estará exacto, como trabajadora de tu empresa. Entonces no digas mañana, es que se supone que de ella no debo de pagar. Si le inscribes en el programa, ajá, si le traes, y lo dijiste muy bien, lo acotas porque esta fue una disposición muy clara para este año, si la pones dentro de tus nóminas normales, sí causa. Entonces, ojo, para aquella persona que quiera, pues la tienes que llevar al registro en el programa específico que ya hay para trabajadores del hogar. exacto, entonces considerarlo, porque si tú las diste de alta mediante este programa, despreocúpate y no causarás adicional a los impuestos del Seguro Social, pues el 3% sobre nómina. Pero que quede claro que esa persona sí va a causar los impuestos conforme a la ley en materia de su seguridad social. Sí, claro. O sea, vas a pagar porque lo que se está buscando es que tengan esa gran cobertura que debe de existir, ¿no? Claro, Álvaro. Y fíjate que también viene, me pareció muy importante, relevante, una parte en donde dice que cuando tú quieres regularizar tu situación, ¿no? Asistas a la Secretaría de Finanzas, regularices tu situación si es que no has pagado alguno de los impuestos o derechos que te corresponde, y entonces la autoridad te va a hacer un programa en donde te regularizas y te hace la condonación dependiendo de lo que debas para adecuarlo y que puedas estar al corriente. Entonces, hoy la autoridad está reconociendo esta falta a lo mejor de seguimiento de muchas personas en donde no están regularizados, y entonces invita a la población a que vengan, se regularicen, y pues para que sea atractivo, pues dar una serie de descuentos para que a la persona le convenga. Fíjate que hace muchos años, Liz, trabajando junto con el gobierno del Distrito Federal, se comenzaron a crear estos planes y hoy se ven muchos materializados. Muchos realmente, el que puedas acercarte a pedir tus convenios. O sea, lo único que se está buscando ahora es que si haya una forma de acercarte a la autoridad a pagar. Yo creo que esto es un seguimiento de mucho tiempo, de muchos años atrás, y ahora es un logro de que puedas llegar a hacer tus convenios, pero regularices tu situación fiscal. Y yo creo que eso es muy importante para saber bien quiénes son los dueños, padrones, metrajes, consumos. Vamos también a platicar de los beneficios que existen, porque también hay incrementos en materia de agua. Claro, y fíjate que hablando del agua, la autoridad está previendo lanzar un decreto porque existen dos obras importantes que están afectando cómo la gente está pagando el agua. Una es el tren suburbano que va de la Ciudad de México a Toluca, y el otro son todas las obras que hay por la línea 12 del metro. Entonces va a sacar un decreto porque ciertos inmuebles que están cerca de estas obras pues van a tener que tener una condonación, una exención por el pago de los derechos derivado de las incomodidades que ha generado la obra, y que muchas veces estas colonias, estos tramos de carretera, pues se quedan sin el servicio de agua. Oye, qué interesante eso, porque también de igual forma hicieron los comentarios acerca de que va a haber programas para seguir dando beneficios en el predial, también, Liz, en materia de aquellas propiedades que sigan teniendo daños, que sigan teniendo existencia de daños respecto de los sismos anteriores o de situaciones. Esto que has dicho ahorita me llama mucho la atención, porque también se dan muchos daños en materia del tren aquí de la Ciudad de México hacia Toluca, porque han tenido que romper gran parte de la zona desde, si más no me equivoco, Observatorio, y hoy la gente no se da cuenta de esa gran obra que se está llevando a cabo, y yo creo que también existe en materia de creo que va a ser como un teleférico sobre Avenida Constituyentes para llegar a Avenida Observatorio. Sí, al parecer sí. Sí, se ve ahí. Y hay unos de papalote, ¿no? Están poniendo. Exactamente, claro. Hay unos grandes que salen desde el Auditorio Nacional
Y bueno, va a ser un sistema también que generará un beneficio, pero hoy hay grandes problemas que se dan por ello. Claro, entonces, pues esto es lo que está saliendo, Álvaro. Hay muchas cosas que estamos teniendo, habrá que estar muy, muy atento y a lo mejor tratar de organizar nuestras finanzas, pues para que estos incrementos o exenciones se apliquen. Por decir, sigue vigente la exención que se le da a las organizaciones civiles que ejercen algún tipo de ayuda y que apoyan al gobierno, como pueden ser las donatarias o aquellas casas de retiro en su momento, a lo mejor lo que se dedica a cuidado de niños, a lo mejor algunos hospitales accesorios, donde ellos les condonan muchas contribuciones, les condonan el impuesto sobre nóminas, les condonan el predial, les condonan el agua, siguiendo los requisitos que normalmente piden, que es pues que esté al corriente en sus obligaciones o que cada año ingrese este escrito donde pide la condonación, que estén inscritos en el registro de organizaciones civiles de la Ciudad de México, es decir, si no estás inscrito en este padrón, no tienes derecho a estas exenciones. Y que en este caso, pues tus ingresos del año pasado, en su gran mayoría, corresponda a la actividad altruista que se debe. O sea, no es que solo tengas esa característica y tus ingresos en realidad no tengan que ver con eso. O sea, que seas una careta de disfraz. Claro. Para los beneficios. Claro, entonces yo creo que está muy claro. Sigue este beneficio. Entonces, si tú eres una empresa de estas organizaciones civiles, pues verifica si te aplica lo que el decreto indica para que pidas la condonación en estas contribuciones. Maravilloso, Liz. Si te parece, vamos a pasar a un corte y continuamos para seguir mencionando algunos otros detalles que tengamos sobre el particular en la materia, ¿de acuerdo? Claro, vamos a un corte y continuamos, si eres, por favor, tan amable, Dianita. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News. Bien, ya estamos aquí, vamos a regresar ahora con algunos comentarios de diversas noticias, y yo creo que desde el mundo de vista fiscal, pues la principal noticia para este momento es el incremento que hay ya en materia de los impuestos estatales, como has dicho ahora, en materia del Distrito Federal, y también los incrementos que se van a estar dando, porque ya tenemos nuevas tasas para efecto del impuesto sobre la renta desde el punto de vista asalariados. Claro. Desde el punto de vista asalariados. Entonces,
a toda la gente yo creo que una primera noticia es no les quede en duda que a partir del mes de enero se están actualizando las tasas, las tablas, perdón, no las tasas, las tablas, y esto nos va a llevar a diferentes niveles de retención y de recaudación. Y esto nos lleva mucho porque al incrementarse el salario mínimo, pues prácticamente desaparece el subsidio. Al desaparecer este subsidio, pues es una cantidad que la gente estaba acostumbrada de que yo ganaba tanto y me daban un subsidio. Ya no va a haber. O sea, el subsidio sigue existiendo, pero curiosamente el subsidio se da por debajo de los 7,500 pesos. Y el nuevo salario mínimo, cifras redondas, son 7,500 pesos. Por lo tanto, ya la gente no va a recibir un pago por subsidio, pero técnicamente hablando, no sé tú qué opinas, pues hay que retenerle impuesto conforme a la tabla. Claro. Sí. Y la tabla dice que no debe de pagar, ¿verdad? Recordemos que ya fue publicada, Álvaro, el anexo 8 de la resolución miscelánea, donde vienen las tarifas y las tablas, si tú pagas semanal, diario, mensual, quincenal, entonces ya tienes que empezar a aplicar estas tarifas. Viene en el diario oficial y viene como el anexo 8. Sí. Y lo segundo que tú dices es, recordemos que si bien es cierto, el salario quedaba en 7,400 y tantos, lo has dicho bien, 7,500 pesos, a ese salario mínimo yo no puedo hacerle ninguna retención. Entonces, si tu gente, si tus trabajadores o tú estás ganando el salario mínimo, no te deberán hacer ninguna retención. Arriba de ese salario mínimo, aplica lo que comentas, que por más que exista el subsidio que viene con un decreto desde el año creo que de 2003, entonces ya no voy a tener derecho a este subsidio. Pero sí es importante recordar que a las personas de salario mínimo no se les puede retener impuesto en este. Y así lo dice textualmente la ley. A los de salario mínimo no, pero es bien curioso porque si bien lo dice, la tabla prevé y sale que le tendrías que retener. Entonces, el mensaje que tú estás dándole a la gente, y yo creo que así es, ojo, si bien es cierto ese de 7,500, y lo pongo como un renglón límite tope, si bien es cierto, por aplicación mecánica de tabla, le sale cantidad a retención, pues no la deberás de retener. Claro. Y entonces, lo que no sale o no he encontrado, yo he explicado, es si no la tienes que retener. Uno, la tienes que pagar, porque sale una cantidad. Entonces, mecánicamente hablando, debiese decir, pues no debe de salir porque no está buscando que se grave a las personas. Y esto nos lleva, porque si no, a que ganarían menos del mínimo. Y la percepción es la idea que nunca ganen por debajo del mínimo. No, esta situación también se presentó en 2023 y pues no se paga ese impuesto. Pero la ley no lo corrigió, fíjate que ese es el tema. Yo creo que sí hay una, no sé cuál será la palabra correcta, pero hace muchos años, no voy a hablar de este sección, de muchos años atrás, se actualizaban los textos de la ley. Claro. Se corregían para que no se presentasen estas situaciones. No se ha corregido el texto. Conforme al texto dice, tendrás que retener. Aun cuando te repito, dice, no pagarán. Pero entonces, ¿qué pasa si por mecánica te sale? Y es una duda generalizada. Entiendo, me decía un contribuyente antier, me decía, pues entiendo que ya no existe gente que gane el salario mínimo. Y yo le digo, es que yo creo que estás equivocado. Yo creo que hay gran cantidad de la población que gana sobre el salario mínimo, claro, en las obras, etcétera. No, y recordemos que muchos salarios se basan en el mínimo y van ganando adicionales, o van ganando comisiones, o van ganando bonos, o sea, depende del tipo de trabajo, ¿no? Sí. Otra noticia también, Álvaro, es que fíjate que el 9 de enero fue publicada la UMA. Recordemos que la UMA está vigente a partir del 1 de febrero del 2024 y la UMA para 2024 en su monto diario es de 108.57. Y cualquiera pudiera decir, pues a mí, ¿para qué me sirve este dato? Pero pues muchas de las retenciones van en función a la UMA.
como puede ser las retenciones del Seguro Social, o inclusive si estás topado en tu modalidad 40 o estás topado en tu salario diario para cotizar. Entonces, la UMA entra en muchos aspectos, para efectos de infracciones, de sanciones. Cuando la ley se refiere a salarios mínimos, ya con el cambio de la ley dicen ya no son salarios mínimos, son UMAs, y entonces ahí es donde puede venir esta afectación con el incremento de la UMA. Y esta afectación, y que muchas veces lo hemos comentado tú y yo, que por una disposición, cuando nació la UMA era exactamente lo que dijiste ahorita, con la finalidad de limitar las multas, limitar que no se fueran con los salarios mínimos y las multas crecieran exorbitantemente con los salarios mínimos. Pero después resultó ser que ya también está hasta para las exenciones. Para las exenciones del artículo de la ley del impuesto sobre la renta, y nos ha llevado a estas exenciones. Entonces, si bien habrá gente que diga, aumentaron las exenciones en el impuesto sobre la renta porque aumenta el monto de la UMA, ¿sí? El monto de la UMA en años pasados, pues, como bien dices, ahora va a crecer a 108.57, que son 3,300. Anteriormente, pues hubo UMA desde el 2021, 89, 62, etcétera. Sí aumenta, pero es menos de la mitad del salario mínimo. Claro. Y las exenciones eran en salarios mínimos. Claro. Si bien es cierto, amigos, todos pagamos nuestras cuotas, como dijiste también a continuación, el Seguro Social, la modalidad 40, ¿verdad? Se pagan en UMAS, te la pagan en UMAS. Uh-huh. Si la siguiéramos pagando en salarios mínimos, te la pagarían en salarios mínimos. Pero la realidad es que hubo un cambio ahí muy fuerte. La UMA es la mitad, bueno, menos de la mitad, lo quiero decir, del salario mínimo. Claro, y recordemos que es un tema de que el gobierno busca recaudar, Álvaro. Y también, como noticia importante de esta semana, habrá que estar muy pendiente a las iniciativas que envía el presidente a las cámaras, porque se ha renombrado mucho una reforma que quiere hacer a las pensiones, donde actualmente cuando se paga una pensión, se toma el promedio del salario de los últimos 5 años. Los que somos de la ley vieja. De la ley vieja, pero inclusive con la ley nueva, pues finalmente se toma lo que tú has ahorrado. Pero ahora lo que dice el presidente es que esta parte es injusta y que entonces la pensión debería ser pagada con tu último salario vigente, lo cual, si de por sí el sistema de pensiones ya está en un tema de entrar a una quiebra en unos años venideros, al hacer esto pues no habría sistema que aguante a pagar a futuro sobre los salarios reales que tienen los trabajadores. Entonces, creo que habrá que estar muy pendientes de esta reforma. Y el día de hoy en la mañana sale también que el presidente va a mandar una iniciativa para modificar y para hacer reformas constitucionales. Preocupante en el sentido de que, bueno, quiere modificar la parte del INE, que sabemos que hay un tema para la parte de senadores y diputados para efecto de elección de la gente y los plurinominales, pero también viene una reforma encaminada a modificar la estructura del Poder Judicial. Entonces se teme por los grandes juristas que en este sentido se pierda el Estado de Derecho en México, porque entonces va a seguir la línea toda esta parte solo de lo que el presidente en turno decida. Entonces habrá que estar muy, muy al pendiente, Álvaro, de estas reformas, porque pueden venir cambios importantes cuando hablamos de modificaciones a la Constitución. Cuando acabas de hablar de estas dos, no quiero entender que lo escuchaste ahorita en la mañanera, porque yo no lo escuché, yo venía pero terrible, sí los ha anunciado. La primera, la parte de las pensiones, tienes absoluta razón y se lo decimos a todos ustedes. Si alguien quisiera pagar pensiones con el salario que percibes cuando sales hoy, no hay poder económico que pudiese cubrir. Es imposible. Y eso lo que sería, Liz, para poderlo hacer, pues emitir moneda o emitir más deuda. Al final pedir no empobrece, pagar es lo que aniquila, ¿verdad? Claro, y recordemos que no hay recursos, Álvaro, que soporten esta parte actualmente. O sea, las reservas que tiene
el Seguro Social, inclusive para los que ya aportaron, no nos daría esta parte para poderlas cubrir. Sería imposible, Liz, sería imposible. Y bueno, y más que nada que también dividamos, porque ha sido una gran discusión del año 2000, del año de Zedillo, de la época de Zedillo, porque aparte lo ha dicho así: estoy en contra de la reforma de Zedillo. Bueno, a ver, espérame, la reforma de que cambió del 77 de la ley para efecto de la ley 93, ¿verdad? Lo que era la parte ley vieja, ley nueva. Ahí es donde tenemos el promedio de los 5 años. Eso era una mecánica y luego se cambió a lo que son las famosas afores. Claro, pero fíjate, Peligrosísimo. Peligroso de esa parte también de que quieren modificar la ley de Zedillo, no se ha comentado nada, pero peligroso que quitar el transitorio, porque al quitar ese transitorio o dejar de tener vigencia ese transitorio, entonces la gente ya no se podría pensionar mediante modalidad 40. Imagínate. Entonces, gente real que gana un salario alto no se podría pensionar, o los que están haciendo alguna mecánica para pensionarse mejor, pues no aplicaría. Entonces, creo que hay que estar al pendiente. ¿Cuál sería mi recomendación en un momento determinado? Si tú por alguna razón estás pagando una modalidad 40, tienes 63, 64 años, evalúa si realmente vale la pena quedarte hasta los 65 años con la contingencia que derivado de estos gobiernos puedan eliminar ese transitorio, y entonces te vas a quedar sin pensión con el valor más alto. Esa es la pequeña contingencia. Desaparecería esta facilidad que nos da ese transitorio de pensionarme de acuerdo a aquella Terrible. ley. Entonces, hay que estar muy atento. Yo creo que son reformas importantes y pues las estaremos comentando aquí, Álvaro. Terrible, sería una situación de carácter económico terrible lo que has dicho, y por supuesto terrible si viene una reforma hacia el Poder Judicial, porque entonces pues yo no sé qué significaría que un sector, un gobierno estuviera en un poder tripartita cuando ya no lo es. Claro, se está hablando de una captura, que es como lo llaman a nivel pues de los medios, una captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber estas reformas, y entonces pues habrá que esperar qué es lo que primero él manda el decreto y segundo lo que aprueban las cámaras para efecto de si se aprobara o no. Pues nada más íbamos a comentar algunos de los detalles de la Ciudad de México y algo agradable para la mañana, Liz, y sacas estos temas. Yo los invito a que nos sigan en los próximos programas, como estos puntos mencionados y estas pequeñas reformas que en la Ciudad de México hemos comentado el día de hoy, se esperan y ya están vigentes. Veremos en próximas fechas del Estado de México y de diversas disposiciones. Gracias, Lisbeth Vidal, por estar una vez más en este programa. Agradecemos a Diana su presencia aquí con nosotros. Les mandamos saludos a la productora que no nos quiere dar felicidades de Año Nuevo. Esperemos que esté bien de salud y que todo esté bien. Y a todos ustedes, amigos, los vemos en próxima cápsula de BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hasta la próxima. Gracias a todos, Álvaro. Y recordemos que se queda grabado en Spotify. A los que nos están escuchando en vivo, tenemos ahí 10, 11 personas. Y esto se reproduce y se queda en Spotify 24/7 como BPS News. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios. Programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.